La semana pasada tuvo lugar un acto entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado, además de contar con la colaboración como presentadora de Sara Santolaya en la Sala Galileo de Madrid. Un acto que agotó sus entradas en solo 4 minutos. Y esto es debido a las expectativas que se habían generado en los últimos meses, sobre todo por parte de Gabriel Rufián, en las que en algunas ocasiones ya había señalado la necesidad de que las izquierdas a la izquierda del PSOE se unieran o buscaran una estrategia común para así poder enfrentar las siguientes elecciones generales y poder competir de tú a tú contra el bloque PP y Vox, que parece que gana fuerza cada día más. En este vídeo vamos a ver las pinceladas que nos da Gabriel Rufián sobre cuál podría ser esa nueva estrategia que debería o podría tener, en su opinión, la izquierda para tener así posibilidades de ganar las próximas elecciones en 2027. Además, Emilio Delgado aporta una serie de conceptos o ideas que complementan, desde mi punto de vista, perfectamente dicha estrategia. O sea, yo no solo quiero ilusionar, yo quiero ganar. Y eso exige de ciencia, exige de método y exige de orden, porque si no repetiremos la historia. Entonces, intentemos hacer algo diferente. ¿Yo qué quiero? Yo le quiero ganar provincia a provincia, escaños a Vox. Eso no se hace con discursos de puta madre y de... Ciencia, método, orden. ¿Y cuál es el método? ¿En qué se traduce eso? Por ejemplo, aquí la clave es ¿a qué renunciamos? Es decir, ¿qué sentido tiene que 14 izquierdas, representando lo mismo, nos presentemos en el mismo sitio? ¿Qué sentido tiene? Entonces, la pregunta es, ¿quién se presenta en Girona? ¿Quién se presenta en Sevilla? ¿Quién se presenta en La Coruña? ¿Quién se presenta en Madrid? ¿Quién se presenta en Valencia? ¿Quién? ¿Vale la pena que sigamos compitiendo entre nosotros? Para ver quién es más puro, para ver quién es mejor, para ver quién lo hace mejor aquí, para ver quién hace mejores tweets. Me da igual. O sea, es que vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, un sufrimiento social terrible. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para contrarrestar 200 y pico diputados de PP y de Vox de expectativa de voto? Y yo conozco a los partidos. Vosotros conocéis a los partidos. A Bildu le va a ir de puta madre. Al BNG también. A Compromís también. A nosotros no lo sé. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si Abascal va a ser ministro del Interior? ¿De qué me sirve a mí llegar con 10 o con 11 o con 12 diputados al Congreso si Abascal va a ser ministro del Interior? Vamos a explicar en qué consistiría esta estrategia que propone Rufián, explicando además la Ley DONT, que es el sistema con el que se rigen las elecciones generales en nuestro país. Vamos a poner una serie de ejemplos y vamos a ver por qué es tan importante. Los 350 escaños que se reparten en las elecciones generales para el Congreso de los Diputados los otorgan las provincias y las 2 ciudades del norte de África, Ceuta y Melilla. En total, 52 circunscripciones que cada una tiene un reparto de escaños proporcional a su población. Y las hay de las que reparten más de 30, algunas están en las decenas y otras pues menos de 5. Bien, en el primer ejemplo, el primer escenario, que he pedido a ChatGPT que me lo ponga aquí de una manera ordenada y visualmente agradable para que podamos entenderlo y yo pueda explicarlo bien, vamos a ver cómo serían, por ejemplo, los 4 partidos más votados en una provincia donde se reparten 15 escaños. Bien, el partido A, digamos que es el PP, pues ha tenido 900.000 votos, el rojo, el B, 750.000, puede ser el PSOE, aquí el verde 500.000 votos Vox y digamos que el partido D, el amarillo, otros 500.000 votos. Y digamos que esto es una serie de partidos o una coalición de izquierda transformadora.
Bien, ¿cómo se reparten los escaños? Pues el sistema DONT hace que el número total de votos se vaya dividiendo cada vez entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, así con todos los partidos, y los números más altos son los que se les va otorgando escaños. Lo vemos aquí. Por ejemplo, el PP obtendría un escaño porque es el número mayor, 900.000 votos. ¿Cuál es el siguiente número mayor? Los 750.000 votos del PSOE. ¿Cuál es el siguiente número mayor? Pues los 500.000 de Vox y posteriormente los 500.000 de esta coalición de partidos de izquierda. Ahora bien, se va a la siguiente fila, que es dividir los votos totales entre 2. ¿Cuál es el número mayor? Pues aquí vemos que 450.000 del PP. Sería el segundo escaño para el PP. El siguiente, el 375.000 para el PSOE. Y de esta manera, de forma consecutiva, los partidos van obteniendo escaños según el número de votos. Y el resultado final pues nos quedaría algo así. El PP obtendría 5, el PSOE 4, Vox 3 y esa coalición de izquierda alternativa pues otros 3. En este ejemplo vemos como un cuarto partido o una coalición de partidos de izquierda podría llegar a obtener prácticamente los mismos votos y así los mismos escaños que, por ejemplo, Vox. Pero veamos el siguiente ejemplo. El mismo escenario, pero esta vez en vez de 4 partidos vamos a poner 6, porque hacemos como que el partido de la coalición de izquierdas pues va dividida en 3 partidos diferentes y seguimos repartiendo 15 escaños. ¿Qué pasa en este caso? Los escaños se van repartiendo de la manera que hemos explicado, según número de votos, el mayor número, como podemos ver, pero el resultado final nos queda de una manera un tanto diferente, ya que aquí está coincidiendo el Partido Popular, el más votado, un escaño más, el PSOE se queda igual, Vox también, y los partidos de la izquierda transformadora, que antes conseguían 3, ahora consiguen entre ellos solo 2. ¿Y dónde está la diferencia? Pues que si la izquierda va unida, en este caso, se podría conformar un bloque que, sumando los escaños del PSOE, nos dan 7. Y los de la derecha serían 8. Solo tenemos 1 de diferencia. Pero si la izquierda va dividida, ¿qué ocurre? Que el PP, al conseguir un voto más y sumar con los de Vox, ya son 9. Y si sumamos los de la izquierda con el PSOE, nos quedamos en solo 6. Con lo cual, la diferencia ha pasado de 1 entre los dos bloques a 3. Pero ¿qué ocurre cuando en vez de 15, 20 o 30 escaños se reparten solo 5? Pues lo siguiente. Aquí vemos como en el escenario en el que los partidos de izquierda podrían ir unidos, pues se podría conseguir un escaño, igual que Vox, igual que incluso el PSOE. El PP ganaría las elecciones con 2 en esa provincia. Pero ¿qué pasa si esos partidos de la izquierda van divididos? Pues que también sus votos se dividen y al dividirse sus votos el resultado es que no se consiguen diputados. En este caso el PSOE se llevaría 1 más y Vox mantendría el suyo, igual que el PP. Y aquí la izquierda nos quedaríamos sin representación para esa provincia. Yo creo que quienes estamos aquí hoy y los que están fuera y quienes nos siguen por streaming somos quienes no se resignan a bajar los brazos y entregar el país. Somos quienes han decidido que no nos vamos a quedar sentados esperando a que lleguen tiempos mejores, que si no hacemos algo no van a venir tiempos mejores. Ahí fuera hay gente gastando miles de millones de euros en que odies a tu vecino, en que sospeches de él, en que ames a quien te oprime y en que odies a quien intenta defenderte. Y ante esa situación, la conversación pública en la izquierda se estaba quedando corta bajo mi punto de vista. Se estaba circunscribiendo a algo que es muy importante, que es con qué fórmula nos vamos a presentar a las elecciones, pero en mi opinión hacía falta abrir esa conversación mucho más, ¿no? Lo que tenemos delante no son 2 partidos de derecha que pueden tener mejor resultado pero en las elecciones. Lo que tenemos delante es un bloque histórico. Un bloque histórico en el sentido gramsciano, en el sentido de tienen una base social, tienen un liderazgo político, tienen un liderazgo intelectual y moral y tienen una propuesta cultural que hace que las razones de los ricos, que son quienes pagan este bloque y quien lo financia, se conviertan en las razones aceptadas en la sociedad o que cada vez más gente las entienda como normales, como válidas o como útiles, ¿no? Eso es lo que tenemos delante. Y eso no se para solo con una coalición de partidos, que también hay que tener una coalición de partidos. Y hay que ver cómo maximizamos un resultado electoral. Insisto, me parece muy importante, pero creo que esto va mucho más allá. Nosotros necesitamos levantar un bloque histórico a la altura de lo que tenemos delante. Y eso implica movilizarnos a todos los niveles. Implica
abrir la conversación fuera de lo que es la dirección de los partidos también y que las organizaciones y sus militantes abran un proceso real de discusión pública en el que se sientan útiles, en el que se sientan interpelados, en el que sientan que forman parte de la solución, que no están solamente para pegar carteles de vez en cuando, sino que ahora tienen una misión histórica también. Podemos meter 5 partidos o 7 u 8 en la misma caja, pero si esos partidos no llegan a quien tiene que llegar, si todos juntos sacan un 15%, pues tenemos el mismo problema. Y yo creo que hay un problema de alcance serio, de sectores de población a los que no llegamos. Me da igual que vayamos un montón de partidos. Pues como los trabajadores del campo, por ejemplo. Como los trabajadores del campo. A mí me da igual que a un señor le guste la caza o no le guste la caza. A mí no me gusta la caza. La aborrezco la caza. No me gusta. Pero si ese señor está de acuerdo conmigo en que tiene que haber buenos servicios públicos, en que no quiere corrupción, en que quiere más democracia, yo quiero contar con ese señor. Si ese señor ve cómo el valor de su producción cae en picado porque las empresas de alimentación se quedan por el camino con todo lo que produce, yo a ese señor le quiero en mi equipo. No se lo quiero regalar a Vox. Me parece muy acertada esta intervención de Emilio Delgado, ya que yo considero también que muchas veces los partidos políticos, las organizaciones, incluso las personas que nos consideramos de izquierda, a veces hablamos un poco solo para nosotros mismos, sobre temas que nosotros mismos debatimos y no nos abrimos a otras posibilidades, a otros ámbitos de la sociedad para poder así extender el mensaje o llegar a más gente, como indica Emilio. Yo lo que pido en definitiva es cada uno en su casa y antifascismo. El derecho a la autodeterminación y la dignificación de las condiciones de vida en la de todos. Y es más, grupo interparlamentario coordinado común. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos mucho más que nos une que lo que nos separa. Y ahí, decía el maestro, programa, que es vivienda, vivienda y vivienda. No le podemos pedir a la gente que vive en una habitación por el mismo precio que le costaba a su padre o su madre un piso hace 10 años, que nos entienda. Y ya sé que esto se dice, no, eres paternalista. No, claro, la gente, mira, oye, la gente después de currar 12 horas no se va a poner a leer los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Se va a poner a mirar las hormigas del hormiguero, ¿no? Entonces, vamos... ¿Por qué la ultraderecha puede decir la España que madruga? Y nosotros no podemos decir una familia, una casa. Eso es competir. Eso es competir. ¿Por qué no? Creo que aquí también Gabriel Rufián, de manera muy acertada, nos hace ver cómo quizá la izquierda tiene más cosas que les une que las que la separa. Y con una serie de puntos concretos en los que todos estén de acuerdo, después de una reflexión, después de un debate, una asamblea entre los partidos de izquierda, se podría llegar a un acuerdo. Además de saber comunicar bien eso a la sociedad, ya que, como bien dice, las personas no tienen un tiempo vital para estar continuamente informados, continuamente pendientes de lo que dice cada uno, leerse cada programa de los partidos políticos o lo que votan en el Congreso. También para eso estoy yo aquí. PSOE, Sumar y Podemos. PP, Vox y Alvise. La unidad no es el único problema. Hay más. No es solo un problema de unidad. Ellos van disparados, y van disparados porque han conseguido hegemonía. Consiguen que sus razones se impongan. Nos han robado banderas, la bandera de la libertad, por ejemplo. O sea, la bandera de la libertad es una bandera que siempre ha sido una bandera propia de la izquierda y resulta que ahora nos quieren convencer de que libertad es la reforma que llaman de modernización de mi ley, que de moderno no tiene nada. O sea, es lo mismo que en el siglo XIX, pero con ChatGPT. Para mí esta es una de las cosas claves que nos da Emilio Delgado, y es eso de nos han robado ciertas banderas. Vamos a ver qué ejemplo nos pone a continuación, ya que creo que son realmente fundamentales. Y cuando tú criticas eso, desde el otro lado te dicen, bueno, pero es que eso el trabajador lo acepta libremente. Bueno, pues con la bandera de la libertad nos la han quitado. La bandera de la seguridad. Nos cuesta mucho desde la izquierda a veces hablar de seguridad. Joder, cuando alguien vive en un barrio que es complicado, que su hijo no puede bajar a la plaza porque hay problemas, esa persona necesita que la izquierda diga algo ahí también. Y hay que retomar muchas banderas.
porque si no nos dejamos a mucha gente por el camino. ¿Hablar de seguridad? ¿A qué te refieres cuando dices seguridad? A que a la izquierda a veces le da pudor hablar de seguridad. Y es que necesitamos sociedades en las que la gente se sienta segura. ¿Y crees que no es un país seguro? Creo que hay barrios en los que hay niños que no pueden bajar a la calle porque hay movidas en los barrios, sí. Y yo he vivido en barrios así. Y creo que quien diga que eso no es así es porque no ha vivido nunca en un barrio así. Te lo digo así de fácil. Pero te pregunto que por qué no quiere hablar la izquierda. Porque históricamente la izquierda, la derecha ha ganado la bandera de la seguridad. Y se la han quedado ellos y han identificado seguridad con policías. Y nosotros tenemos que tener un concepto de seguridad mucho más amplio, que implica cuestionar las desigualdades, que implica hacer trabajo de prevención, que implica que no todas las viviendas más baratas se amontonen en un mismo barrio, porque entonces hay gente con las rentas más bajas y tiene dificultades enormes. O sea, creo que cuando alguien vive en un barrio así y solo oye hablar de seguridad a la derecha, siente que a la izquierda no le preocupa su seguridad y no podemos permitirnos ese lujo. No podemos permitirnoslo por lo que decía antes, porque necesitamos mucho más alcance. Está bien, unámonos, que hablen los partidos, pero esto va infinitamente más allá de los partidos. ¿Y no crees que es un problema dimensionado? Que hay algunos que están intentando sacar tajada de eso, sí, pero claro. Que la realidad en muchos barrios, obviamente, cuando tú vives y preguntas a los vecinos, no es que te apuñalen entre cuatro. O sea, no, obviamente hay un intento por parte de la extrema derecha de utilizar la inseguridad para cuestionar la inmigración. Y entonces te dicen, las cárceles están sobrerepresentadas de inmigrantes. Y yo digo, no. Las cárceles están sobrerepresentadas de la gente de los mismos barrios que estaban hace 40 años, cuando no había inmigrantes. ¿Y cómo engancha esta reflexión con el hecho de robar banderas y crear nuestro propio discurso sobre un tema concreto? Pues lo vemos a continuación. Pero me parece básico ser capaz de entrar en determinados temas, porque te permite acceder a otros. Si tú hablas de seguridad, inmediatamente tienes que hablar de desigualdad. Y si tú hablas de desigualdad, entonces puedes empezar a cuestionar lo de la meritocracia. Y cuando te venga un listo de estos que ha tenido todos los semáforos en verde a decirte que es que te tienes que esforzar más, que si estás más mal es culpa tuya, que si tal, entonces tú puedes decir no. Si es que el problema aquí es que hay gente que se levanta y todos son problemas, que da igual que tenga un trabajo, que da igual que tenga dos, que con 2 trabajos no es capaz de pagar una casa. Lo que tenemos que intentar es que el trabajo y el esfuerzo personal de cada uno valga por igual, porque aquí hay barrios donde el trabajo se valora de manera muy distinta. Aquí gente esforzándose ahí por un tubo, pero a algunos les rinde mucho y a otros les rinde muy poquito. Y si tú eres capaz de enganchar seguridad, desigualdad y meritocracia, les has robado una bandera. Y eso es lo que llevan haciendo ellos con nosotros 20 años. Y por tanto, si queremos recuperar esas banderas y recuperar hegemonía dentro de la sociedad, tenemos que entrar en todos los temas que se nos propongan. Creo que lo fundamental sería imponer la propia agenda, que es algo que no hacemos nunca. Nuestra agenda es la de la redistribución del poder, del dinero, del tiempo. Con la robotización, los procesos de automatización, la inteligencia artificial, se van a perder miles y miles de trabajos. Bueno, pues la izquierda ahí tiene que salir a decir algo. Tenemos que plantear el reparto de la riqueza de otra manera. Fiscalidad justa, lucha contra la evasión de capitales, renta básica y ampliar el repertorio de lo que se está haciendo ahora, porque yo creo que con un poquito más de salario mínimo y un poquito menos de jornada laboral no llega, con eso no seducimos a nadie. Tenemos que dar un salto cualitativo equivalente al que dieron nuestros padres y madres cuando vinieron aquí en los años 70. Venían del campo, de guardar ovejas y de pronto tenían una casa y sus hijos iban a la escuela y se asfaltaban las calles y había un polideportivo y una biblioteca y entonces sí, entonces hubo un salto cualitativo importante. Hay que aspirar a eso, hay que ir a por un salto cualitativo fundamental. Y eso se hace quitándole dinero a las grandes fortunas y repartiendo la riqueza. Y de este modo es como conseguiríamos la izquierda imponer de algún modo nuestra agenda, llevar a la calle y a que la gente comente lo que nosotros queremos que sea la transformación de la sociedad. Además de poner en entredicho los mantras que tiene la izquierda, como el tema de la meritocracia, como bien decía aquí Emilio Delgado. A mí me preocupa mucho separar a lo que es un nazi violento, ¿no? Una amenaza para la sociedad, alguien que a todas luces sobra porque coarta la libertad de los demás. Y creo que hay que hacer un esfuerzo en separar a eso del chaval que empieza a recibir señales de la derecha y se las empieza a comer y hay poco y no son malos chavales. Y me jode porque son del mismo barrio que nosotros. Y creo que ahí hay que hacer mucho trabajo. Y creo que a esos chavales se les está inoculando mucho odio en las redes, diciéndoles que sus enemigos son pues las mujeres o la población LGTB o la izquierda, y que a lo mejor hay que acercarse a ellos también para decirles que uno no tiene que renunciar a su masculinidad para ser feminista, que tú puedes ser todo lo masculino que quieras mientras que tú seas capaz de respetar a los demás, ¿no? Que
que la libertad de las mujeres es también libertad para los hombres. Y a lo mejor si nos acercáramos a ellos evitaríamos que entraran dentro del grupo de nazis asquerosos después. Porque la lucha feminista no deja a nadie atrás. Que vengan de barrios, que vengan de fuera, que vengan hombres con la masculinidad por los suelos o por los techos, pero la lucha feminista es esencial para conquistar espacios y lugares. Sin las tías nos vamos a la mierda. Otro punto fuerte sería aunar las diferentes visiones o causas políticas que tiene la izquierda en general. Por ejemplo, el feminismo no está reñido con el anticapitalismo o con el ecologismo. Si cada lucha de ese tipo se hace por separado, nunca vamos a conseguir realmente quitar del medio a quien oprime. Si nos unimos y si vemos que el anticapitalista tiene en común con la feminista lo mismo que tiene en común con el ecologista, podremos de alguna manera darnos cuenta que el problema es el capitalismo o el sistema en el que vivimos, el patriarcado, etcétera, que no son más que ramas de un mismo árbol. Yo aquí hago una reflexión también impopular. Por ejemplo, Vito Quiles. ¿Cómo se contesta al fascismo? Quizá, si yo le tiro el micro, si yo le insulto, si yo le pego, por muchas ganas que en un momento dado se puedan tener, yo he tenido a Ndongo persiguiéndome 20 minutos por Madrid, preguntándome por mis hijos, y dándome con el codo en las costillas a ver si yo le empujaba. Pero si yo hago lo que esperan que haga, a mí me van a aplaudir 4 en Twitter y van a decir: ¡puto amo! Esto es lo que hay que hacer. Pero quizá el grupo de WhatsApp de mis excompañeros del cole, que son progres, pero que no saben muy bien de qué va la película porque no tienen el tiempo que nosotros tenemos, dirán: ¿pero por qué haces esto, tío? ¿Por qué eres un navajero? Es que te incomoda. Con lo cual, quizá es mejor cabeza fría y trolear ese contenido. En definitiva, dientes, dientes. ¿Qué es lo que les jode? Es cierto que cuando Gabriel Rufián soltaba en alguna entrevista eso de que la izquierda debería unirse, de que deberían hacer algo, etcétera, salieron muchas voces de diferentes partidos como Bildu, como el BNG, incluso desde Podemos. Se llegó a decir que no era buena idea, que ellos no estaban en esa o que no les parecía del todo una buena idea. Creo, sinceramente, que después de este acto donde se ha explicado un poco mejor lo que significaba esa estrategia o lo que él pretende hacer, algunos partidos han cambiado el discurso por entrevistas que he visto, por declaraciones que se han hecho. Porque Rufián no pretende que nadie renuncie a sus siglas, a su manera de pensar o a su manera de ser en la política, sino más bien que se renuncie a presentarse en diferentes sitios para ir solo con una candidatura. Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. La ventaja es que no tienes que ponerte de acuerdo en cómo van a ser las listas, qué marca se va a presentar, quién se va a poner primero, quién se va a poner en segundo lugar, etcétera. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que los partidos tienen que hacer un gran acto de solidaridad, por decirlo así, en el que van a tener que renunciar a votos y por lo tanto a subvenciones con las que se financian los partidos, no solo por escaños, sino también por número de votos, con las que pagan a sus trabajadores, a quien colabora, etcétera. Y esto sería un acto de gran responsabilidad por parte de los partidos, ya que de no hacerlo así, de mirarse cada uno para su ombligo y en cómo le va a funcionar la cosa a futuro o incluso en las próximas elecciones, pues estarían dando a entender que no le importan tanto esa sociedad o esas personas o esos trabajadores a los que se supone que defienden. Porque si tú estás pensando ya en que si sale un partido de ultraderecha, los tuyos te van a votar en masa, o que cuando acabe esa legislatura con ese partido de la derecha tú vas a ser más fuerte, realmente no estás pensando en el día a día de las personas y no estás pensando en el corto plazo de muchas de las personas. Por ejemplo, yo escuchaba a José Ignacio García de Adelante Andalucía decir que ellos no querían ser la muleta del PSOE, que ellos tenían un proyecto a futuro. Y yo le pregunto a José Ignacio García, que además lo conozco personalmente, que si cree que las mujeres que tuvieron esos problemas con el cribado de cáncer de mama, si tienen tiempo para que un partido autonómico con 2, 3, 4 escaños consiga realmente cambiar las cosas en el país. Cuando pasen, ¿cuántos? 5 años, 10 años,
Eso en un partido político puede ser un tiempo corto, pero en las personas que hoy en día no pueden pagar el alquiler, que tienen problemas de salud, etcétera, creo que es una irresponsabilidad. Así que veremos si se siguen sucediendo esta serie de declaraciones que de manera velada van mostrándose un poco a favor y cada vez más abiertas al posible entendimiento entre los partidos de la izquierda a la izquierda del PSOE. Y yo aquí les digo una cosa a la gente que me vea y a la gente que quiere que esto ocurra, y es que si los partidos no llegan a ponerse de acuerdo, podemos ponerlos de acuerdo nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en tu provincia se presentan 3 izquierdas y tú solías votar a una, que no es la más votada, pues haz tú el acto de responsabilidad, haz tú el acto de renuncia y vota a aquel partido que más escaños suele sacar en tu provincia. De este modo, si los partidos no consideran importante maximizar el número de escaños, podemos ser los propios votantes los que lo hagamos. Y una vez más, demos una lección de que nosotros somos la verdadera izquierda, somos los que ponemos ahí a cada uno de ellos y somos los que padecemos en gran medida las consecuencias de la derecha. Así que si, por ejemplo, tú, que votas en la provincia de Málaga, normalmente a Izquierda Unida, y resulta que Izquierda Unida saca menos votos que, yo que sé, me lo invento, por Málaga, pues vota por Málaga y deja de votar a Izquierda Unida para que por Málaga consiga los suficientes escaños para llegar al Congreso con fuerza. Y de este modo, los escaños obtenidos por el partido al que hemos llamado Por Málaga, unidos a los escaños que consiguiera el BNG en Vigo, o Esquerra Republicana en Lleida, o Más Madrid en Madrid, o Podemos en Badajoz, podrían sumarse y en un posible bloque de izquierda contra el bloque de PP y Vox podríamos llegar a ganar unas elecciones. Y no solo para presionar al PSOE en que siga haciendo políticas cada vez más de izquierda, sino también para poder llegar a sobrepasarlo y gobernar este país de una vez por todas. Bueno, esto ha sido todo. Yo me despido ya. Como siempre digo, espero que os haya gustado, espero que os haya servido sobre todo. Dale una vueltecita a la estrategia de Rufián, que creo que está muy interesante. Dale a like si te gusta el vídeo, coméntame lo que quieras, a ver qué te parece, coméntame cuál es la fuerza de izquierda más votada en tu provincia. Os dejo las redes sociales al final del vídeo y fijada en comentarios y nos vemos pronto. Muchas gracias.